Bueno, vamos a terminar esta parte de desarrollo sexual anormal. Creo que la vez pasada me quedé en esta parte que en algún momento se dejó de escuchar, pero lo que les comentaba es que muchas pacientes en la hiperplasia suprarrenal congénita, pues hay un exceso de andrógenos, ¿no? Secundario a que hay niveles bajos de cortisol, y esto, por mecanismo de retroalimentación, estimulan la liberación de la hormona liberadora de adrenocorticotrópica, y como consecuencia pues va a dar lugar al estímulo en la producción de andrógenos a nivel de glándulas suprarrenales. Entonces, como verán, y como ya les había mencionado, los andrógenos son los que van a condicionar la aparición del vello púbico, y esto en etapas tempranas pues va a condicionar que aparezca en pequeños, en niños de 2 a 4 años de edad, e incluso en algunos casos más severos, pues hasta vello corporal y barba, ¿no? Ya les decía que también la edad ósea va avanzando, digamos, se acelera un poquito porque el crecimiento del hueso no depende de andrógenos. Sin embargo, como ya les había comentado, los andrógenos son una fuente importante para la conversión de estos en estrógenos. Y esa conversión de estrógenos también puede dar eh, un crecimiento, un cierre epifisiario precoz, y como consecuencia va a dar tallas bajas. Es un dato clínico característico, sobre todo en aquellas pacientes con una hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía, ¿no? Y pues también ese exceso de andrógenos pues, va a dar desarrollo masculinos, una morfología como si fuera de un hombre, muy frecuentemente, y veremos en algunas ocasiones que hay pacientes que son, empiezan a hacer espaldas anchas, empiezan a tener barba, empieza a tener un fenotipo pues de hombre, ¿no? Y aunque en sus genitales están de mujer, por esta acción de los andrógenos pues van a dar lugar a cierta masculinización. E incluso, pues hasta puede modificar el tono de la voz, ¿no? Que puede ser más grave. Y muy frecuentemente, pues estas pacientes están asociadas a amenorreas primarias. Cuando se presentan en forma temprana, ya les mencionaba el caso del recién nacido, pues puede haber pérdida de sal, ¿no? Hipertensión, hipoglucemia, náusea, vómito, y todo esto puede dar lugar a un desequilibrio hidroelectrolítico que puede condicionar pues datos severos de acidosis y choque. Y como consecuencia, estos bebés, si no se detecta de forma adecuada o no se hace el diagnóstico de forma temprana, pues en ocasiones y muy frecuentemente puede condicionar la muerte. Entonces, es importante que si se sospecha, pues bueno, hacer el diagnóstico y dar manejo. El manejo, pues es a base de corticosteroides, ¿no? Si está bajo el cortisol, pues hay que dar corticosteroides, pues para que estos mecanismos de retroalimentación se reviertan, y como consecuencia, pues disminuya la producción de andrógenos y bueno, todo lo que conlleva este tipo de hiperplasias. Estas son las causas, miren, son defectos. Todo esto, hay una conversión o una producción de andrógenos a nivel de glándulas suprarrenales, y se va a ver por defectos enzimáticos a niveles suprarrenales. Va a haber cadencia de la 21-hidroxilasa, de la 11-beta-hidroxilasa, y dependiendo del nivel donde se encuentre el defecto enzimático, pues va a haber la manifestación clínica, ¿no? Puede haber incluso defectos enzimáticos suprarrenales y ováricos, ¿no? Como carencia de la 3-beta-hidroxideshidrogenasa, y aumento como consecuencia de hidroepiandrosterona, la carencia de la 17-alfa-hidroxilasa, y con esto pues va a dar lugar a la reducción en la síntesis de cortisol, y desde luego pues los andrógenos y estrógenos, ¿sale? Miren, esta diapositiva habla de la deficiencia en los niveles enzimáticos de la 21-hidroxilasa, de la 17-beta-hidroxilasa. Todo esto, digamos que no va a permitir, si hay carencia en estas enzimas, pues lo que va a haber es que encontramos que no se va a convertir el cortisol, va a haber disminución en la producción de aldosterona, ¿no? Y también en esos niveles, pues, o sea, como se quedan acá, estas enzimas, pues va a dar lugar a la producción excesiva de andrógenos. Pero además, el cortisol no se produce, ¿no? Y esto va a dar lugar a que se activen los mecanismos de retroalimentación, y
como consecuencia, pues va a dar lugar a la producción excesiva de andrógenos a nivel de glándulas suprarrenales. Pero todo esto es por deficiencias enzimáticas. Y como consecuencia, pues bueno, este hiperandrogenismo pues va a condicionar alteraciones en la manifestaciones clínicas por exceso de andrógenos. ¿De acuerdo? Pues desde luego vamos a hacer el diagnóstico principalmente por niveles elevados de 17-hidroxiprogesterona, que son los precursores, ¿no? Que son precursores de estas enzimas. Al haber deficiencia de estas enzimas, pues se queda en 17-hidroxiprogesterona y entonces se van a ver elevadas estas hormonas, ¿no? Al ver que la 21-hidroxilasa está deficiente, pues no se va a convertir la 17-hidroxiprogesterona, no va a dar lugar a la conversión de cortisol y como consecuencia, pues estas se van a ver elevadas, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a ser que estas sustancias pues se van a ver elevadas porque hay defectos enzimáticos. Entonces, vamos también a determinar pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, dehidroepiandrosterona, 17-desoxicortisol, cortisol y testosterona. Al ver estos se van a ver elevados, porque como bien ya les mencionaba, como hay enzimas deficientes, pues estos precursores se van a estar elevados. Y bueno, desde luego acá el cortisol va a estar disminuido, ¿vale? Entonces, si hay deficiencia de cortisol, bueno, pues el manejo va a ser a base de hidrocortisona, prednisona, ¿no? Esteroides o corticosteroides, aldosterona, y desde luego si hay, digamos, alteraciones a nivel de los genitales externos, dependiendo de qué tan severos sean esos cambios, bueno, pues realizar cirugías correctivas en caso de que sea necesario. Desde luego, ver la identidad sexual de cada paciente. A veces ese exceso de andrógenos, incluso a nivel en etapas fetales, pueden influir en la identidad sexual, ¿no? Y esto, pues desde luego, hay que irlo manejando de acuerdo a las condiciones de cada paciente y de acuerdo al rol que se le da asignado a estos pacientes en el medio en el que se desarrolla. Entonces es importante esta parte de también considerarlo cada que se hace diagnóstico de este tipo de patologías. Las complicaciones, bueno, pues síndrome de Cushing, pues el exceso de corticosteroides. También los corticosteroides pueden condicionar osteopenia. Y desde luego, pues ya en estos pacientes muy frecuentemente pues encontramos esas tallas bajas y es difícil a veces, una vez que se cierran las epífisis de crecimiento, bueno, pues lograr un crecimiento o alcanzar una talla mayor en esos pacientes. Y a veces incluso llegan por esas cuestiones, ¿no? De que no les llama, bueno, primero la atención el hecho de que no que tengan una menorrea primaria, que sean pacientes bajitas y empiezan a ver datos como si fueran pues de hiperandrogenismo, ¿no? Vello facial, incluso en algunos pacientes hasta barba, hay ausencia de la menstruación, empiezan a ver ahí alteraciones o algunas cuestiones a nivel de los genitales externos que sugieren hiperandrogenismo. ¿Hasta aquí alguna duda, chavos, doctores, doctoras? No, doctor. Despierten, No. despierten, ¿eh? Ya sé que es lunes y que estamos iniciando la semana, que, pues bueno, la hora no es tan conveniente, pero pues ni modo, son las horas que tenemos disponibles y ojalá, pues no se estén quedando dormidos, ¿eh? Entonces, digamos que esta parte, pues es exceso de andrógenos, ¿no? Eh, otra causa de masculinización por elevación de andrógenos son tumores, digamos, maternos, productores de andrógenos, que sí pueden afectar en etapas fetales este exceso de andrógenos y desde luego, pues dar lugar a masculinización en mujeres, ¿no? Entonces, es importante que si hay tumores productores de andrógenos, bueno, pues detectarlos, tratarlos y, bueno, desde luego, pues tratar de evitar estas ambigüedades sexuales, aunque es raro detectarlas en el embarazo, pero pueden ser, ¿no? También, bueno, pues las sustancias androgénicas externas, ya decíamos que el uso de hormonales a base de progestágenos, danazol o algún otro hormonal como testosterona, que frecuentemente se llegan a ocupar en algunos pacientes que son de alto rendimiento o que bien
andan buscando ganar masa muscular y le están tomando durante etapas del embarazo, pues sí pueden influir en ese exceso de andrógenos y pueden dar masculinización a nivel fetal, ¿no? Entonces es importante que lo manejen. Pues puede haber una masculinización incompleta del varón, es decir, son hombres que no alcanzan a virilizar o a dar lugar a la manifestación de genitales externos de un varón, y estos tienen un sexo masculino, sexo genético masculino, hay presencia de testículos, pero pueden dar lugar a genitales externos como de una mujer, aunque genéticamente sean hombres. Ya mencionábamos el caso de la insensibilidad de los andrógenos, ¿no? Que en ese caso, pues, una paciente que vivió como mujer, creció como mujer y tuvo manifestaciones clínicas o genitales externos como una mujer, bueno, pero genéticamente son hombres, ¿no? Puede haber una síntesis, también puede haber una masculinización anormal por falta de síntesis de andrógenos, es decir, esos andrógenos por alguna razón no se convierten de forma adecuada en las hormonas que puedan actuar y que puedan virilizar a los genitales y como consecuencia pues dar una masculinización incompleta. Puede haber testículos con resistencia a la acción de las gonadotropinas, es decir, que no haya alguna forma en la cual se estén estimulando por FSH, LH esos testículos, pero puede haber una insuficiencia a nivel de los testículos que no respondan a esta acción y como consecuencia pues no se produzca andrógenos de forma adecuada. Y bueno, desde luego puede haber, en estas pacientes puede estar la hormona antimileriana deficiente o necesariamente ausente, y esto puede dar lugar a masculinización incompleta del varón. ¿De acuerdo? Ya decíamos el síndrome de sensibilidad de los andrógenos, antes conocido como feminización testicular, ¿no? Son genéticamente hombres. Hay, hay hormona antimileriana porque sí hay gónadas masculinas, hay testículos, hay células de Sertoli y como consecuencia se produce hormona antimileriana. Pues hay una vagina ciega, ¿no? Clínicamente esto yo les decía que si nosotros exploramos y hacemos un tacto, pues vamos a encontrar una vagina ciega. Útero y ovario se van a encontrar ausentes porque son genéticamente hombres, vamos a encontrar testículos en lugar de ovarios, y desde luego como hay actividad de la hormona antimileriana, pues desde luego no va a haber desarrollo de útero, salpinges y tercio superior de vagina, y puede haber algunas LH elevada, FSH normal o incluso elevada, ¿de acuerdo? También otra causa, pues ya decíamos síntesis anormal de andrógenos, defectos en la esteroidogénesis testicular, testículos resistentes a gonadotropinas, una hiperplasia suprarrenal lipoide congénita y la síntesis en la secreción o respuestas defectuosas a la acción de la hormona antimileriana también puede dar lugar a esta situación. Bueno, la insensibilidad de los andrógenos, como veremos, la testosterona se encuentra libre a nivel circulatorio, ¿sale? Tiene acción a nivel celular, de haber receptores para los andrógenos, ¿sale? Y esto, pues, a nivel del testículo, o bueno, a nivel de genitales, pues, va a dar lugar a la espermatogénesis, ¿no? Virilización de los genitales externos y va a permitir la maduración durante la pubertad. Si hay alguna alteración a nivel de receptores de testosterona, pues no se va a dar todo esto, ¿no? No se va a dar una adecuada espermatogénesis, no va a haber un desarrollo adecuado de los conductos mesonéfricos, ¿no? La virilización pues, se va a ver afectada y la maduración sexual pues, durante la pubertad también se va a ver afectada, ¿no? Y puede haber incluso deficiencia, puede haber receptores a nivel de testosterona, pero digamos que si hay defectos en esta enzima, en la 5-reductasa, pues puede dar lugar a una inadecuada virilización de los genitales externos, ¿no? Puede haber incluso alteraciones a nivel de receptores de andrógenos y como consecuencia, pues no actúan de forma adecuada y pues todo esto se ve afectado, ¿no? El resultado final de la acción de los andrógenos, pues va a ser en espermatogénesis, en el desarrollo de los conductos mesonéfricos, la virilización externa, ¿sale? Y maduración sexual durante la pubertad. Si todo esto por alguna razón en alguno de estos niveles se ve afectado,
pues como consecuencia va a haber estos defectos o esta alteración a nivel de genitales, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Lo más común es la deficiencia de la 5-alfa-reductasa, doctor. No es la más común, ¿eh? Digamos que a este nivel de insensibilidad de los andrógenos puede ser alteraciones a nivel de los receptores, a nivel de andrógenos. Pero sí puede haber también, digamos que en otro nivel, deficiencia de la 5-alfa reductasa, ¿sale? Pero cualquiera de estos, digamos, que se dé, no va a permitir la conversión a nivel de las células de la teca en forma adecuada de esos andrógenos y como consecuencia, pues va a dar lugar alteraciones a nivel de androgénico, ¿no? A nivel de receptores y acción de andrógenos a nivel en órganos que requieren de andrógenos para su desarrollo, ¿no? En este caso, el ovario va a requerir para la espermatogénesis. Ya decíamos que se requieren también de los andrógenos para el desarrollo de los conductos mesonéfricos o de Golgi, ¿no? Y la virilización de los genitales. Pero sí, puede ser 5-alfa reductasa o receptores de andrógenos como tal. Lo más común es esto, defectos en los receptores de andrógenos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar a pubertad, ¿de acuerdo? Bueno, miren, este tema también es de relevancia porque frecuentemente una de las principales causas de consulta en la consulta externa, desde luego, es alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Y frecuentemente pues llegan niñas, jovencitas, en esta etapa de la vida que llegan por alteraciones del ciclo menstrual, o bien, como bien mencionábamos, algunas pacientes llegan por estatura baja, porque nunca han menstruado, a lo mejor han observado que sus compañeras pues presentan a lo mejor aumento de talla y ellas no, ausencia de la menstruación. Desafortunadamente, pues muy frecuentemente pues llegan ya en etapas tardías. Si nosotros llevamos algún control de cualquier paciente y podemos detectar de forma oportuna una pubertad precoz o una pubertad retardada, pues digamos, tratar de dar el manejo lo más inmediato posible. ¿De acuerdo? Y pues para esto, pues desde luego debemos entender cómo es que se lleva todo este cambio de transición de la niñez hacia la pubertad, ¿no? Cómo es que se da toda esa liberación de enzimas y de hormonas que van a ser el detonante que determine en qué momento se va a dar todos estos cambios durante la pubertad. Entonces, digamos que todo esto va a depender de hormonas, ¿eh? Siempre va a depender de hormonas. Desde luego tiene que ver la genética. Hay pacientes o por ejemplo en mi caso, que somos de papás de estatura baja y esas situaciones, pues desde luego, pues no vamos a esperar que también alcance tallas de 1,80 a 2 metros, porque pues genéticamente, pues tampoco es así, lo más normal, ¿no? Pero tampoco vamos a esperarnos a que encontremos alteraciones en cuanto al crecimiento pues que nos sugieran alguna alteración hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que durante la etapa fetal, la FSH y LH pueden alcanzar niveles tan altos, a la mitad de la gestación, incluso a niveles tan altos como durante la etapa de su vida reproductora, en la etapa de la adolescencia, ¿no? Todo esto, desde luego que se van a ir
van a actuar los mecanismos de retroalimentación, pues para que se mantengan en niveles lo más normales posibles, y esto es por acción inhibidora de los esteroides, en específico de estradiol, ¿sale? El recién nacido, una vez que nace, puede bajar niveles de estradiol y progesterona y se eleva FSH y LH como mecanismo de retroalimentación. Sin embargo, pues pueden haber niveles altitos, de cierta manera, niveles de estradiol elevados, que incluso las mujeres, las pacientes recién nacidas o en etapas de la infancia, pueden llegar a menstruar, ¿no? Por esos niveles de estrógenos que presentan al nacimiento. Y frecuentemente también llegan papás angustiados porque sus nenas presentan algún sangrado a nivel de genitales que puede ser secundaria a la acción de los estrógenos, ¿no? Y entonces esto, digamos que va a dar lugar, es secundario a toda esta acción de hormonas durante la etapa fetal. Digamos que va a haber mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Que va a condicionar que que toda esta liberación de hormonas a nivel de hipotálamo, hipófisis, ovario, se vean inhibidas y como consecuencia, pues no haya menstruación durante toda esta etapa de la infancia, ¿no? Y esto es porque hay digamos, como una hipersensibilidad a nivel del hipotálamo por la acción de los esteroides o de los estrógenos, estradiol en específico, que va a hacer que FSH y LH pues se produzcan en cantidades pequeñas y como consecuencia no estimulen al ovario y esto se mantenga así, digamos, como apagado durante esta etapa de la infancia, más o menos entre 6 a 8 años de edad, ¿de acuerdo? Se habla que hay un gonadostato, ¿no? Esta teoría ya se ha desechado, sin embargo, sí tiene que ver que sí hay durante la etapa de la niñez, hay mucha sensibilidad o hipersensibilidad a nivel del hipotálamo, que con niveles tan bajitos de estradiol, y se requieren niveles de 10 picogramos por mililitro, para que se activen esos mecanismos de retroalimentación negativa y a nivel de hipotálamo inhiba la secreción pulsátil de GnRH y como consecuencia pues haya niveles bajos de FSH, LH y pues el poquito estímulo que se alcanza, aunque se produzca de estradiol, pues esos niveles tan bajos son lo que se requiere pues para estar inhibiendo estos mecanismos de retroalimentación o la liberación pulsátil de GnRH. Entonces, con 10 picogramos de estradiol durante la niñez se inhibe GnRH y se inhibe la producción de FSH-LH para que no haya todos estos, no se lleve a cabo la ovulación, no se lleve a cabo la menstruación durante esta etapa, ¿no? Se ha visto que en las pacientes que tienen disgenesia gonadal es aún más sensible este gonadostato, esta GnRH. Entonces requieren a veces hasta niveles más pequeños y se inhibe la producción de GnRH en los pacientes que tienen alguna disgenesia gonadal, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Turner. Pero digamos que lo que se ha observado y como consecuencia, por ejemplo, en estos pacientes, porque antes se pensaba que lo que inhibía pues eran las hormonas a base de estradiol, ¿no? Que era lo único que inhibía el gonadostato, la liberación de GnRH. Sin embargo, se ha visto que en estos pacientes que tienen disgenesia gonadal y en teoría no producen de forma adecuada estrógenos, ¿no? También se inhibe la liberación de GnRH. Entonces, pues eso es lo que ha generado dudas en de qué manera, cuáles son los mecanismos por los cuales durante la infancia no se lleva a cabo esta cascada de liberación de hormonas de GnRH, FSH, estradiol, progesterona y como consecuencia, bueno, pues la ovulación, ¿no? Entonces se ha visto que hay algunos factores que pueden inhibir a nivel del sistema nervioso central y no solamente dependiente de estrógenos, ¿no? Sino también van a depender de otras sustancias
que son inhibitorias de la GnRH, no únicamente estradiol, ¿no? Porque sí interfiere, o sea, sí interviene esos niveles bajitos de estradiol, pero no son los únicos causantes de la inhibición de GnRH a nivel del sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, digamos que esa parte es lo que se ha observado, ¿no? Que porque pues, hay pacientes que no producen hormonas, ¿no? Una disgenesia gonadal, como ya les decía, y de todos modos se da esta inhibición del sistema nervioso central, hablando específicamente de liberación de GnRH, y entonces, pues, se buscó de forma intencionada ver cuál es el detonante o qué es lo que inhibe la liberación de GnRH en estos pacientes durante la niñez, ¿no? Miren, esta tablita nos habla de cómo es el comportamiento de las hormonas esteroideas y de FSH-LH en la etapa fetal, ¿no? Acá está marcada la FSH y la LH, como veremos a la mitad del embarazo, en la semana 20, alcanzan niveles muy altos, incluso más altos que durante la pubertad o en la etapa reproductiva, ¿no? Desde luego también tiene que ver la acción de las hormonas maternas y que alcancen esos niveles tan altos. Y conforme se acerca el nacimiento, pues bajan estos niveles de hormonas. Una vez que bajan, pues, nace el producto, bajan los niveles porque también ya no se tiene el estímulo materno, empieza a actuar esos mecanismos de retroalimentación para estimular de cierta manera la producción de FSH, LH nuevamente, y a partir de los 2 a los 4 años de edad hasta por acá, digamos hasta los 10 años de edad, 8 años de edad, es cuando se da la inhibición de la producción de GnRH, la producción pulsátil de GnRH, y como consecuencia, pues bajan niveles de FSH y LH. Y eso es lo que se ha estado tratando de buscar, ¿no? ¿Cuál es la causa por la cual durante la niñez se inhibe la liberación de GnRH y FSH? Y bueno, la primera teoría que se existía era que había una inhibición por parte de estradiol exclusivamente y que con 10 picogramos únicamente se alcanzaba a inhibir GnRH. O sea, sí influye, pero no es la principal causa inhibitoria a nivel del sistema nervioso central para inhibir la liberación pulsátil de GnRH. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que eso es lo que se había observado. ¿Qué es lo que vamos a ver? Alguien que me conteste, ¿con qué secuencia se da todos estos cambios durante la pubertad? ¿Qué se presenta primero? ¿Telarca, menarca, pubarca? ¿O cómo es que se manifiestan toda esta liberación o estos cambios durante la pubertad? Es decir, si a mí me llega, les voy a decir, a ver, llega una paciente, pues una paciente de 14, 15 años de edad, que les dice, oiga, viene con la mamá y la mamá viene angustiada y les dice, oiga, doctor, a ver, mi hija no ha arreglado. Yo veo que sus compañeritas ya arreglaron desde hace 2, 3 años. Pero además yo pues, también arreglé como a los 11 años de edad. Yo veo que mi hija no ha arreglado y pero además veo que pues tampoco le crecen sus senos, ya digamos que de alguna otra manera, este, eh, pues la veo que está de cierta manera gordita y pues vengo a verlo pues para ver qué está pasando con ella. ¿Ustedes de qué manera observan que pudiera haber alguna alteración en cuanto a la presentación de la pubertad? ¿Cómo se da esa secuencia o esos acontecimientos o cambios durante la pubertad? A ver, Teresa. No. Sí, Primero es la telarca, luego la pubarca y al final la menstruación. exactamente, pero a ver, hay un dato clínico característico que se va a dar que anuncia ya la presentación de la pubertad y siempre, y eso es así como que yo ya se los había mencionado, ¿no? Que digamos que la mujer empieza, se manifiesta mucho antes que en el hombre, ¿eh? Un par de años antes. El crecimiento acelerado, Crecimiento acelerado, exactamente, ¿no?
Digamos que eso siempre lo observamos, ¿no? Estamos en la primaria, bueno, ya tengo muchos años que salí de la primaria, pero sí es muy característico, ¿no? Que las mujercitas empiezan a desarrollarse o a crecer mucho antes que el varón, ¿no? Y entonces observamos que las niñas, pues, crecen de rápido, ¿no? Y efectivamente se da con esa secuencia. Clínicamente, aunque no en todas, habitualmente se da en esa secuencia, en la gran mayoría que hay en esa secuencia. Crecimiento acelerado, ¿no? Digamos que van a crecer de forma rápida durante un par de años, y luego de ahí se va a dar la telarca. En ese periodo se va a dar el crecimiento de las mamas, va a haber el crecimiento del vello púbico y axilar, y en ese periodo que se da de la telarca a la pubarca, van a alcanzar el máximo crecimiento, ¿no? Es decir, van a alcanzar su estatura máxima, pero el crecimiento acelerado se da antes de incluso de la telarca. Y una vez que se da ese crecimiento acelerado y se alcanza el máximo crecimiento, lo que marca el final de la pubertad va a ser la menstruación, ¿no? Una vez que se da la menstruación, como que es lo que va a marcar prácticamente que una paciente pues deje de crecer, ¿no? Entonces, si a mí me llega una paciente chaparrita con 10 años de edad, digamos, y que a lo mejor la mamá le angustia porque ya está menstruando y ve que no ha crecido, bueno, pues algo está pasando, ¿no? Yo les platico, a mí me llegó una niña de entre 6 años de edad, como 5 o 6 años de edad, ¿eh? Con una masa anexial importante. De hecho, se veía como, pues más arriba de la cicatriz umbilical. ¿Sale? Y esa niña llegó por la masa anexial, ¿eh? No llegó por otra cosa, llegó por la masa anexial. Pero además, la mamá, bueno, ya interrogando intencionadamente a esta niña, observamos que ya había, ya nos dijo que tenía menstruación, la había presentado durante ese año que ella presentó el aumento de la tumoración a nivel abdominal. 6 años de edad le estoy hablando, ¿eh? Y que ya había presentado menstruación, ¿sale? Entonces, esta niña, pues, efectivamente tenía la complexión de una niña de 6 años de edad, no había alcanzado una estatura mayor, pero además se le observaba mucha vello facial y mucho vello abdominal a la nena. La razón por la que fue la niña, pues fue por la que empezaron a ver los papás que tenía una masa abdominal, ¿no? Que la palparon, la vieron, y pues esa fue la razón. ¿Qué pensarían en esta niña en específico? ¿Qué pensarían, digamos, 6 años de edad con menstruación? ¿De qué estamos hablando, no? Alguna sobreproducción de andrógenos debido a un tumor. Efectivamente, esta niña se le encontró bueno, el nombre que le dio al patólogo fue una tumoración de células germinales ¿cómo es? Una tumoración de células germinales juvenil, ¿no? Y esta, pues desde luego es productora de andrógenos. Y en general esta paciente, acuérdense que los precursores de los estrógenos son los andrógenos. Entonces esta niña pues tenía exceso de andrógenos, como consecuencia producción de estrógenos, estimuló la menstruación a nivel de su útero y presentó una pubertad precoz, una pubertad antes de tiempo. Y esta niña difícilmente iba a ganar más estatura. Digamos que si ya cerró las epífisis de crecimiento, pues muy probablemente va a ser difícil que alcanzara el mayor estatura, ¿no? Bueno, pero ahí dentro de todo, esta tumoración de células germinales finalmente es una tumoración maligna. Entonces, pues ahí hay otras prioridades también, ¿no? Ver de qué manera quitar. Hay situaciones que nos complican en estas pacientes, porque es una tumoración que no creció de la noche a la mañana, ¿no? Esa se ve que ya tenía varios meses o años de evolución, que si se detecta de forma más temprana probablemente se pudo haber dado un manejo pues diferente, pero ya cuando llegó a la consulta, llegó ya con una tumoración bastante grande. La otra es que era productora de andrógenos y eso hizo que se presentara una pubertad antes de tiempo. Y la otra es que era una tumoración maligna y a veces eso nos limita
en cuanto al uso de tratamientos hormonales y como consecuencia, bueno, pues ya no podemos modificar mucho en cuanto al crecimiento y todas esas situaciones que se presentan con la niña, ¿no? Entonces, es importante que ustedes detecten de forma temprana alguna alteración que pudiera condicionar pues alguna consecuencia más adelante en estas pacientes. Entonces, esta niña, bueno, finalmente se tuvo que ir al servicio de oncología y desde luego pues los oncólogos son muy radicales, ¿eh? Ellos nos limitan totalmente el uso de hormonas. Ellos sí dicen, no, ni madre, tú no puedes utilizar hormonas porque la- las, las hormonas pueden exacerbar algún proceso maligno. ¿Sale? Entonces, es importante esta parte de detectar de forma temprana la digamos, alguna alteración durante la pubertad o durante la niñez. Entonces, digamos que, como bien mencionaban, se da en esta secuencia: crecimiento acelerado, telarca, pubarca, máximo crecimiento y la menarca. ¿De acuerdo? Pero antes de la pubertad o del crecimiento acelerado, hay una producción, se da la adrenarca, ¿sale? Digamos que a veces se confunde este término de adrenarca con la pubarca. Sí, la pubarca depende de la adrenarca, aunque la adrenarca se da un poquito antes del crecimiento acelerado, ¿eh? Entonces, digamos que empieza a elevarse la producción de andrógenos y la manifestación clínica de la elevación de andrógenos es la pubarca, pero digamos que estos niveles de andrógenos se dan un poquito antes del crecimiento acelerado. Entonces, esta elevación de andrógenos, digamos que de cierta manera va a desensibilizar a la producción o a la liberación pulsátil de GnRH, ¿sale? Y como consecuencia, pues va a dar lugar ya a la liberación pulsátil de GnRH y como consecuencia FSH y LH y da lugar a la producción de estrógenos y progesterona, ¿sale? Entonces, un poquito antes de que se dé todos esos cambios que ya mencionamos, del crecimiento acelerado, la telarca, la pubarca es la manifestación clínica de la elevación de andrógenos, pero esta elevación de andrógenos se empieza a dar un poquito antes de estos datos clínicos de la pubertad. Y esto hace que se empiece a ver aumente esa sensibilidad a nivel de GnRH y como consecuencia, pues liberación de FSH, LH y pues la liberación de los esteroides ováricos. ¿De acuerdo? Esta adrenarca se va a dar a nivel de glándulas suprarrenales, son dependientes de andrógenos suprarrenales, ¿sale? Y bueno, desde luego, pues va a dar lugar a la dehidroepiandrosterona, la sulfato de hidroepiandrosterona, androstenediona, ¿sale? Por acción de estas enzimas y como consecuencia, al desensibilizar GnRH o la liberación pulsátil de GnRH, pues va a dar lugar a la gonadarquia, ¿no? Es decir, liberación de esteroides a nivel de las gónadas femeninas, ¿no? Digamos, estrógeno y progesterona. Pero no solamente, no solamente los andrógenos van a empezar a desensibilizar esta acción de la GnRH, ¿sale? Se ha visto que hay otras sustancias, y vamos a hablar de otras sustancias que son las que mantienen prácticamente o inhiben a la GnRH durante esta etapa de la niñez, ¿sale? Entonces es importante que las consideremos. La adrenarquia, digamos que no se conoce a ciencia cierta cuál es la razón por la cual se da ya esta liberación de andrógenos suprarrenales en etapas más avanzadas. O sea, digamos que, ¿qué es lo que va a detonar esta liberación de andrógenos en la etapa de la pubertad? Pues no se conoce muy bien a ciencia cierta. Sin embargo, lo que se ha visto, que puede haber algunos factores que estimulan a nivel hipofisiario la liberación de propio melanocortina y melatonina, que puedan considerarse como las causas
los agentes liberadores o detonadores de la liberación de andrógenos y como consecuencia, andrógenos suprarrenales y como consecuencia la adrenarquia, ¿sale? Pero pues desafortunadamente no se da, no está muy bien, digamos, no se ha encontrado como cuál es el detonante para que se lleve a cabo esta adrenarquia. Se habla que durante esta etapa de la niñez, el gonadostato famoso, lo que inhibe la GnRH, pues se encuentran durante esta etapa de la niñez, no hay liberación pulsátil de GnRH y como consecuencia LH y FSH están inhibidas y no hay liberación de estrógenos o están digamos, en niveles bajitos, ¿no? ¿Qué es lo que va a detonar esta parte o qué es lo que condiciona que estén inhibidas durante la etapa de la niñez? Pues dicen que hay dos factores o dos neuroseñales inhibidoras, ¿no? Tanto el ácido gamma aminobutírico y el neuropéptido Y, son los que estas dos sustancias o dos sustancias son las que van a inhibir la liberación pulsátil de GnRH y son las principales sustancias que se han observado más allá de estradiol en niveles bajitos, que decía que por abajo de 10 picogramos, también tienen acción inhibitoria, pero lo que se ha observado es que ácido gamma aminobutírico, el GABA, y el neuropéptido Y actúan a nivel del sistema nervioso central y van a inhibir la liberación pulsátil de GnRH durante la etapa de la niñez y son los que van a, digamos que una vez que se empiezan a disminuir estas dos sustancias, pues se va a empezar a liberar GnRH. Entonces son inhibidoras estas, ácido gamma aminobutírico y neuropéptido Y. ¿Sale? Entonces, digamos que conforme se va dando el crecimiento y al inhibirse el GABA y neuropéptido Y, empieza a liberarse GnRH y empieza a liberarse de forma pulsátil y va a dar lugar a la producción de FSH y LH. Al principio pues, van a estar un poquito elevadas, sobre todo en la etapa prepuberal, ¿sale? Como consecuencia, bueno, pues van a actuar a nivel de las células del ovario y va a dar lugar a la liberación de estrógenos y progesterona. Y bueno, desde luego, esto va a depender de receptores a nivel de las células de la teca, de las células de la granulosa, pues para que se lleve a cabo todo este proceso de ovulación o todo el ciclo ovárico, pero quien inhibe durante la niñez son el GABA y neuropéptido Y, ¿sale? Desde luego, pues van a empezar a actuar esos mecanismos de retroalimentación ya positiva, ¿no? Los estrógenos van a ir aumentando, a alcanzar niveles adecuados para que estimulen y den el efecto gatillo a nivel de LH y se lleva a cabo la ovulación, ¿sale? También va a haber retroalimentación negativa porque también este aumento de estrógenos pues va a ir inhibiendo la producción de FSH. Y lo que se ha observado que todos estos esteroides ováricos alcanzan su mayor amplitud y frecuencia durante el sueño. Por eso es que muy frecuentemente y correctamente las abuelitas nos dicen que durante la etapa del sueño pues están creciendo los chavos, ¿no? Entonces tiene cierta razón de ser. ¿Cuándo se va a dar la pubertad? Entre los 10 y 16 años de edad. Va a haber, digamos que liberaciones de LH durante el sueño y menor amplitud durante el resto del día, ¿de acuerdo? Y va a empezar a haber picos de estradiol que va a dar lugar a la menarquia, ¿no? Ese aumento de estradiol, pues va a haber, digamos que inicialmente, pues la manifestación clínica de los niveles de estradiol, pues va a ser que va a estimular el crecimiento mamario y en etapas ya tardías de la pubertad va a dar lugar a la menstruación, ¿sale? Y como consecuencia, pues al aumentar estrógenos, el estradiol, pues va a dar el pico del LH y luego como consecuencia, pues la ovulación y ya, pues va a dar lugar a los ciclos ovulatorios. Entonces la pubertad, pues va a depender no solamente de esta cuestión de hormonas, también se ha visto que tiene que ver, pues, la genética, localización geográfica, aparentemente se da la pubertad de forma más temprana a niveles del mar, ¿sale?
a mayor exposición a la luz. Se ha visto que en general la pubertad se ha ido presentando de forma más temprana porque se ha visto que entre mejores niveles de nutrición se tengan, pues tiene que ver con la menstruación o la pubertad, perdón, y desde luego los factores psicológicos, ¿no? Pues desde luego el estrés, la alimentación y todo lo demás, pues puede influir en que se presente de forma o no la pubertad. Se presenta, bueno, ya les decía antes, a menores altitudes, ¿no? En zonas urbanas y en las pacientes obesas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los varones, ¿no? El gordito siempre es el gordito gandalla que siempre se encuentra ahí en las etapas de la adolescencia, pues generalmente crecen más rápido, se desarrollan más rápido y tiene que ver, digamos que el peso, este autor Frisch ha visto que hay un peso corporal crítico para que se lleve a cabo la pubertad. Se habla de 47 kilos con 800 gramos. Una vez que se alcanza este peso, digamos que como que también puede ser un cierto detonante para que se presente la pubertad. Entonces, el gordito gandalla, pues alcanza este peso antes y por eso es que crecen antes de que la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, también, bueno, requieren de un porcentaje por arriba de ese porcentaje de grasa, ¿no? El ejercicio y la anorexia, hablábamos de las pacientes de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, las delgaditas puede presentarse de forma más tardía y lo que se ha observado es que probablemente en niñas ciegas se pueda presentar un poquito antes. ¿Sale? Miren, vamos a dejarla aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Despierten. Doctor, ¿Sí? sobre lo que había comentado de las dos neuroseñales que inhibían, o bueno, que estaban en la niñez, Ajá. ¿cómo se inhiben para que empiece a haber esta como adrenarquia? ¿Sí Sí, había visto? digamos que esas están elevadas durante la etapa de la niñez. Son sustancias inhibidoras del gonadostato, ¿no? De la liberación pulsátil de GnRH. Y ahorita vamos a ver esto. Se ha visto que, digamos que cuando se alcanza, lo que tiene que ver es el peso, cuando se alcanza este peso corporal detonante de la pubertad, y la otra es la liberación de la leptina, ¿no? La leptina también tiene que ver como, digamos, como inhibidor del GABA y del neuropéptido Y, ¿sale? Y esas son las que van a dar como, van a ser los detonantes. Una vez que se inhibe el GABA y el neuropéptido Y, pues va a empezar a liberarse de forma pulsátil GnRH y como consecuencia, toda esta cuestión de la liberación de hormonas del eje hipotálamo hipófisis ovario. Pero tiene que ver con el peso. Digamos que mientras no alcancen un peso mayor, pues no se liberan estas hormonas, ¿no? No se va a dar, no se va a inhibir GABA y el neuropéptido Y. Entonces tiene que ver con el peso y tiene que ver con leptina, ¿sale? Por eso es que, digamos que este autor lo que encontró es que una vez alcanzando este peso va a ser como el detonante para la presentación de la pubertad, ¿sale? Entonces, mientras no alcancen peso adecuado y todas estas situaciones, pues como consecuencia, la pubertad, digamos que se puede retrasar, ¿no? Y estas hormonas van a seguir inhibiendo al gonadostato. Vamos a hablar en la siguiente clase sobre leptina, que eso es importante. Gracias, Doc. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo no le entendí muy bien a la adrenarquia. ¿Lo podría volver a explicar? En qué parte no entendiste? A ver. Digamos que la adrenarquia es el aumento de los andrógenos suprarrenales, ¿de acuerdo? Yo lo que les decía es que la adrenarquia se va a dar un poquito antes de las manifestaciones clínicas de la pubertad, es decir, la manifestación clínica de la pubertad es el crecimiento acelerado, la telarca, la pubarca. La pubarca es la presentación del vello a nivel del pubis y del vello axilar, el crecimiento, el máximo crecimiento y por último la menarca.
¿sale? Es la última manifestación de la pubertad. Entonces, digamos que la adrenarca se va a presentar un poquito antes de estas manifestaciones clínicas de la pubertad, ¿sale? Y esto va a depender de andrógenos suprarrenales, de las glándulas suprarrenales, van a producir estos andrógenos, ¿sale? Y bueno, los andrógenos que van a actuar son la de hidroepiandrosterona, la sulfato de hidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿no? Y estos, bueno, van a actuar a nivel de la gónada, pues para dar lugar a la gonadarquia. Esto, lo que se ha observado es que los andrógenos suprarrenales pueden, digamos, sensibilizar también, además del neuropéptido Y y de del GABA, del ácido gamma aminobutírico, los andrógenos van a desensibilizar un poquito al gonadostato. El gonadostato se refiere al sistema nervioso central y en general a la inhibición de la liberación pulsátil de GnRH. Entonces los andrógenos lo que van a hacer es van a desensibilizar o van a permitir que se empiece a liberar de forma pulsátil GnRH y como consecuencia, pues FSH, LH, estrógenos y progesterona una vez que se presenta la ovulación. Entonces, de esta manera es como se va a presentar, pero digamos que la adrenarquia estrictamente se presenta un poquito antes de las manifestaciones clínicas de la pubertad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la pubertad? Crecimiento acelerado, telarca, la pubarca y máximo crecimiento, que es la estatura máxima que alcanzan los pacientes, y por último la menarca. No sé si te quede clara tu duda. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, vamos a dejarla aquí, chavos. Nos vemos el día miércoles, por favorcito. El miércoles les voy a presentar otro caso clínico para que ese lo desarrolle. Nos vemos el Sí, miércoles. gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, luego, Doc. Hasta luego.